Entonces, empiezo con el capítulo 59, el último que habíamos leído, 58, terminaba diciendo, con respecto a aquellos que guarden el Shabbat según la verdadera forma de hacerlo, la voluntad de Yahweh. Dice: entonces te deleitarás en Yahweh, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Yahweh lo ha hablado. Algo curioso que noto ahora, ¿se acuerdan que en Malaquías habla, Yahweh dice con respecto a lo del diezmo, dice: probadme en estos, eh, porque abriré las puertas de los cielos y derramaré toda bendición? Entonces, con lo del diezmo, recuerdan el número 10, representación de la perfección celestial; el número 7, la completitud terrenal. Yahweh hizo la creación en 7 días, con 10 dichos. Entonces, de los frutos que Yahweh da, o de las bendiciones que Yahweh envía del cielo, se le devuelve 10%. Y de los días o el tiempo que se tiene en la tierra, se le devuelve un día de los 7. O sea, por eso siempre he mencionado que el sábado es como el diezmo de los días. ¿Sí me explico? Es un día de los 7 de la semana que se saca para Yahweh. Entonces me parece que lo que menciona es particular nuevamente. O sea, Yahweh dice, y no estoy hablando de ese tema, ustedes saben que no me gusta el diezmo, pero es por la enseñanza que hay ahí detrás. Que Yahweh dice, dice, probadme en esto y te bendeciré de una manera sobreabundante. Y ahora dice aquí, cumple el Shabbat, entonces te deleitarás en Yahweh. Y como dije la vez pasada, eso me parece importante, porque hay mucha gente que no ve deleite en Yahweh, no ve deleite en buscarle, no ve deleite en leer la escritura, y dicen: pero ¿qué es esto? ¿Qué porquería? ¿Qué pereza? ¿Qué aburrido? Solo prohibiciones, a como lo ven ellos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hicieran las cosas que Yahweh les manda, empezarán a ver el deleite que hay en ello. Entonces te deleitarás en Yahweh, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Yahweh lo ha hablado. Ahora, 59. He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar. He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar. Esto, curiosamente, ¿verdad?, como acabamos de ver el capítulo anterior, se refiere al Shabbat. El Shabbat principal, o sí, el verdadero, es el milenio, ¿verdad? Porque para Yahweh un día son como 1000 años, entonces el día de Yahweh es el milenio, pero es representado por un día a la semana, el sábado. 24 horas que representan un milenio. Entonces acabamos de ver el cumplir el Shabbat, que sería creer en Mashiach como para estar presente en el milenio, guardar el Shabbat. Y ahora dice aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar. Recordemos que el séptimo milenio va a empezar en el sexto sello. Y durante el sexto sello, a pesar de que se ve bien catastrófico y todo lo demás, todavía va a estar aquí todo el mundo en la tierra experimentándolo, viéndolo. Entonces vamos a estar para el inicio del séptimo milenio, que sería el Shabbat. Y aquellos que hayan cumplido la voluntad de Yahweh van a ser guardados de la ira de Yahweh, que se va a manifestar en el día de Yahweh. Y por eso dice aquí: he aquí no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, como dando a entender lo que pasaría después de 2000 años, que mucha gente dice: pero ¿cómo que vino el Mesías? Y vea, aquí estamos todos, y vea el pecado, y vea el mundo, y vea la guerra, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Como si Yahweh hubiese perdido el poder para salvar, o si no hubiera podido del todo, o un montón de cosas que les pone el enemigo a la gente por no leer la escritura o por no tener fe. Entonces dice: no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar. Dice: ni se ha endurecido su oído para oír. Dice: y no se ha hecho pesado su oído para escuchar. Entonces, ¿verdad? La gente después de 2000 años se les dice que Mashiach ya vino, pero ven el mundo como está,
la mayoría no comprende por qué el mundo está como está si el Mesías ya vino. Tanto así, ¿verdad? Que obviamente los judíos no creen en él o como falso profeta y demás. Pero Yahweh nos dice en este tiempo, ¿verdad? Y curiosamente, esto que se escribió mucho antes de Mashiach venir, pero vean cómo se aplica con estos días. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro poderoso. Y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro, para no oíros. Entonces no es que Yahweh no pueda, es que el pueblo no puede recibir por su pecado. No, pero ahora la gente tiende a echarle la culpa al Padre, al Todopoderoso o a otros, como desde Eva y Adán, cuando le preguntaron a Eva y dijo la serpiente me dio a comer, y le preguntó a Adán y dijo la mujer me dio a comer, y siempre se encuentra una excusa para echar las culpas a otros. Entonces la gente lo hace principalmente con Yahweh el Creador, como verá mucha gente que dice, o sea, hay gente que es asesino, es una cosa o lo otro, y dice así me hizo él. Y eso es una blasfemia inmensa. Así se hizo la persona con el libre albedrío que Yahweh le regaló, haciéndole caso al enemigo. Entonces, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim. Entonces, no es que se acortó la mano para salvar, Yahweh puede seguir salvando. Pero ellos han hecho tanto pecado y se han alejado tanto que por más mano no hay cómo llegar a ellos. ¿Verdad? Lo que respecta, repito, el pecado. Y después dice, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. No es que se ha vuelto pesado su oído y ya no puede oír, no es que está sordo, es que el pueblo está tan lejos que una persona por más oído que tenga no puede oír. ¿Sí me explico? Entonces, es el pecado del pueblo el que hace que no logre entender, que no logre comprender o escuchar al Padre. Vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro, para no oíros. Pero ahí simplemente está diciendo que por los pecados Yahweh se esconde. Por los pecados no vuelve a ver al pueblo, y el pueblo cae en mal cuando Yahweh no vuelve a ver. ¿Verdad? Mientras Yahweh esté viéndonos, vamos a estar bien. Cuando Yahweh quita el rostro, empieza lo malo. Dice el verso 3. Porque vuestras manos están sucias de sangre. Porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Mucha gente, ¿verdad? Tal vez lea ahí, están sucios de sangre y diga, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he derramado sangre. Pero odian a todo el mundo, odian al vecino, a cada rato están pensando en que bueno que se estrelle ese, que bueno que lo maten a ese, que bueno. Y eso es ser copartícipe de, si matan a ese, estuve de acuerdo. Si, como dijo Yahushua, con solo el odio, ya se es culpable ante el trono. Entonces, debemos amar al prójimo, debemos dejar ir el odio o el rencor que podamos tener por algo que nos hayan hecho, saber que Yahweh es el que trae la venganza es de Yahweh, dijo él. Entonces, porque vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad, ¿verdad? Por las acciones, la mano representa las acciones. Entonces vuestras manos están sucias de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. Vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. ¿Verdad? La gente que pasa en el chisme, calumniando, mintiendo, para conseguir lo que quiere, para defraudar, etc. Y por supuesto el hecho de que Yahushua dijo, yo soy la verdad, y también dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él van a recibir. Entonces, si Yahushua
es la verdad, el falso es la mentira, el anticristo es la mentira. Si el nombre Yahushua es el nombre, sobre todo nombre dado a los hombres a través del cual puedan ser salvos, cualquier otro nombre que se diga que es para salvación sería mentira. Por ende, invocar un nombre de mentira para hablarle al Todopoderoso es un error. Y por eso dice, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Por ejemplo, con esto que está sucediendo ahorita, obviamente hay algunos que hablan con respecto a todas las mentiras que el gobierno hace, pero no hay nadie que tenga la autoridad para hablar, que tenga los medios para hacerlo, digamos, que esté en las noticias, que vaya y hable y diga, no, están mintiendo con el COVID. Un doctor que salga y diga, no, porque le quitan la licencia, entonces no se atreven, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay gente del pueblo, como en el pasado, los profetas que se levantaban y los mataban por estar diciendo lo que la gente no quería oír, pero era lo que Yahweh dice. Pero dice entonces, no hay quien clame por la justicia, ¿verdad? En general, a la gente le vale la justicia, simplemente quiere lo suyo. Solo les parece injusticia cuando pierden algo, cuando les pasa algo malo. Aun si es justicia, aun si es justamente lo que pierden, buscan algo para decir, no, es injusto. Y es muy común. Sí, voy a dar un ejemplo, mejor no. En sí bueno, voy a dar un ejemplo sin hablar. Digamos, una persona que hable, que esté en un trabajo específico y, bueno, resumiéndolo, le despiden porque no hace nada o hace todo mal, una de dos. Y cuando la despiden sale diciendo que es que el jefe, es que el compañero, es que el cubículo era muy pequeño, es que esto, ¿verdad? Empiezan a poner excusas, excusas, excusas para decir, no, no fui yo, era todo mi entorno que no servía, por eso me dejaron ir. ¿Verdad? Y no tiene ninguna lógica. Hay que reconocer los errores. Sí, 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 la verdad es que no hice nada, la verdad es que me la estaba tirando rico, sí, la verdad es que me valió, la verdad es, etcétera, etcétera. Y vemos como dice, no hay quien clame por la justicia, la gente, repito, le vale la justicia. Ahorita con lo que está saliendo, lo que hablábamos de la vacuna, no es justo que obliguen a las personas a ponérselo, pero ¿quién está saliendo en el gobierno o en las noticias diciendo, hey, no, no lo hagan? Todo el mundo está de acuerdo y la gente ahí va detrás, tristemente. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. No juzgan según la verdad, juzgan según el miedo. Tengo miedo, entonces póngame la vacuna. Tengo miedo, entonces voy a ponerme la mascarilla. No juzgan según la verdad, juzgan según lo que les dicen en la tele, como si fuese verdad. Pero van e investigan, no. O les dicen la verdad y no la creen porque no fue el de la tele, fue el vecino, fue el hermano, fue el hijo, el que le dijo. Entonces no, porque vea la tele están diciendo tal cosa, vea, dice doctor tal cosa, ¿usted qué es? Entonces, tampoco es como que dicen, oye, dicen eso ahí, que raro, voy a ir a ver yo por mi lado a ver si encuentro algo diferente. ¿Verdad? Como cuando alguien está muy enfermo o digamos se siente mal y va a un lugar y le dicen le quedan 3 meses de vida. Y dice, bueno, voy a buscar otra opinión. Busca otra opinión y le dice, no, está bien, solo es una fiebre, por ejemplo. Y si fuera por el otro se hubiera metido quién sabe qué medicamentos o cuánta plata hubiese gastado. Y así está la gente, no buscan otra opinión, es solo la de la televisión y la del corazón engañoso que les mete el miedo. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Vanidad, ¿verdad? Ilusión. Confían en la vanidad. Y bueno, vuelvo a hablar de ese tema porque es que lo que está más... Y es que está demasiado también cómo se ha movido en todo el mundo. Dice, confían... Ah, qué bueno. Confían en Tohu. Confían en el Tohu. Recuerdan que en el inicio de la creación en Génesis,
tohu bebohu, que estaba desordenado y vacío. Y hay varias traducciones para eso, y esa palabra en particular, o sea, tiene varias interpretaciones o traducciones. Haaretz hayta tohu babohu, y estaba la tierra desordenada y vacía. Entonces, donde dice desordenado o caos, entonces confían en el desorden, confían en el caos, confían en el vacío. Y aquí ponen confían en vanidad, que lo que estaba diciendo ahora, vuelvo y repito, la mascarilla es una muestra de la confianza en la vanidad. Mucha gente tal vez piense, no, yo no me la pongo por vanidad, yo no me la pongo para verme bien, me la pongo para protegerme del virus. Pero como dije, vanidad no se refiere solo a maquillaje o a verse bonito o bonita. Vanidad se refiere a algo que es una ilusión. Por eso cuando alguien se pone maquillaje es para hacer una ilusión de que se ve diferente a como verdaderamente se ve. Y al final es una mentira. Y como ya hemos hablado, ¿verdad? El hombre que llega, conoce a la mujer, se enamora, y cuando ya llegan al hogar, uñas afuera, labios allá, todo, peluca, etcétera, etcétera. Y el hombre dice, uy, ¿y esa quién es? Entonces, eso es confiar en vanidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay mujeres que se lo llevan al extremo. Hay que tener mucho cuidado con eso para no caer en el engaño tampoco. Pero a lo que iba es que vanidad se refiere a la ilusión, a algo que parece verdadero pero no lo es, como la gente poniéndose la mascarilla. Confían en vanidad porque se ponen una mascarilla pensando que eso los va a salvar, cuando en lo absoluto, o sea, primero que todo, si alguien se tiene que morir, se va a morir, mascarilla o no. Y por más mascarilla, si hubiese un virus como el que nos dicen que supuestamente es el COVID, no hay mascarilla que pueda hacer nada. Ninguna mascarilla va a hacer nada. Y menos como lo hacen, de que, digamos, estaba viendo un meme en los aeropuertos, ¿verdad? La distancia, todos en la fila, y todas las filas gigantes y todo por la distancia. 20 minutos después, todos sentados a la par en el avión, reciclando el aire por el aire acondicionado. ¿Qué es esa estupidez? Y son historias de montones, o sea, el otro meme que prohibido andar en carro solo, tiene que andar en bus, así todo el mundo. Es más seguro eso, el COVID anda en carro, el COVID no anda en bus, al parecer es clasista o algo. Sí, también solo anda por arriba, porque en los restaurantes, mientras esté pidiendo usted de pie, mascarilla, cuando se sienta se la puede quitar, y etcétera. Confían en vanidad. Dice, no hay quien clame por la justicia, ¿verdad? Cuesta encontrar a alguien que clame por esos niños. Ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Confían en tohu y hablan vanidad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Vean esto que particular. Confían en vanidad, entonces hablan vanidad. O confían en el caos, en el vacío, en la mentira, entonces hablan falsedad. Y después dice, conciben maldades y dan a luz iniquidad. O sea que lo que uno piense es lo que va a terminar hablando, y lo que hable es lo que va a terminar haciendo. De verdad, dependiendo. Hay gente que habla mentira, y obviamente el punto es que no va a ser eso que está diciendo. A lo que me refiero es cuando uno habla algo con todas las ganas de su corazón. Y como sabemos, el poder de la muerte y la vida está en la boca. Entonces, vean cómo menciona, confían en la vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Entonces, aquello que pensemos, aquello que tengamos en el corazón, si lo dejamos entrar al corazón después de que pasó por nuestra cabeza, por nuestro oído, la mente, cuando viene el pensamiento del enemigo, si lo ponemos en el corazón, eso sería concebir. Porque se agarra esa semilla como pensamiento y se pone para dar a luz a algo, que es la acción que se termina haciendo por eso que se puso en el corazón, por ese pensamiento que se dejó entrar. También vean cómo la escritura habla de que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces uno cree en el testimonio de Yahushua y por ende confiesa su nombre como soberano.
pero ellos confían en vanidad en su corazón, una ilusión, y por eso confiesan vanidad, una mentira con sus bocas. Conciben maldades, porque la palabra de mentira es el espíritu de error, así como la palabra de Yahweh es el espíritu de verdad. La palabra de Yahweh es la semilla que se siembra, así como un hombre cuando tiene relaciones con una mujer pone la semilla en ella y ella concibe y da a luz un hijo de ambos. Entonces Yahweh a través de su Ruach envió la semilla. Nosotros ponemos la semilla a través de la prédica y eso produce vida eterna. Pero cuando los otros toman una palabra de mentira, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Terminan pecando aún a través de aquello que hacen pensando que están cumpliendo los mandamientos. Dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña, ¿verdad? Para atrapar a la gente con doctrinas falsas, con mentiras. Tejen telas de araña. Incuban huevos de áspides. Ahora, vean cómo dice, aquí ponen, incuban áspides. Esta metáfora denuncia un modo de proceder lleno de malignidad. Las telas de araña hacen pensar en algo fugaz y falto de consistencia. Bueno, en realidad también, pero las telas de araña en el mundo de las arañas son súper resistentes y fuertes y son trampas y son casas para la araña, pero son trampas para todos los demás. Entonces el pastor falso termina siendo como una araña cuya casa o templo se convierte en la trampa de todos los que van ahí a escuchar. Dice, incuban huevos de áspides, ¿verdad? Porque al tener el espíritu del error que viene de la serpiente, al final lo que hacen es tener hijos para la serpiente y tejen telas de araña, terminan siendo trampas. El que coma de sus huevos morirá, porque Yahushua es la verdad, pero el espíritu de error, la mentira. Por ende, como Yahushua es la vida eterna, la mentira es la muerte. El que coma de sus huevos morirá. Y si los rompen, saldrán víboras. Qué curioso cuando uno le rompe la doctrina falsa a alguien o le rompe la ilusión que tenía en su mente con respecto a la mentira como algo verdadero, como obviamente si no son de Yahweh, ¿verdad? Porque si son de Yahweh, eso va a ser lo mejor para esa persona y va a dar toda y lo va a aceptar y va a estar alegre. Pero si no, o si no están preparados, porque no todos, no estoy diciendo que sean de Satanás, simplemente no están preparados o mucho pecado no permite que entiendan o no les interesa, o sea, hay varios factores. Pero qué curioso que cuando uno rompe esa ilusión en la mente o en el corazón de las personas, cómo se enojan, como si uno estuviera quebrando huevos de donde salen serpientes, porque se convierten en otra persona. Pero no es que estamos hablando de la escritura, no es que creemos en el mismo, no es que amamos al prójimo, porque de repente ahora yo soy el enemigo, porque ahora esto y lo otro y todo lo que empiezan a decir. El que coma de sus huevos morirá, ¿verdad? El que siga la doctrina terminará muriendo, y si los rompen saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir. Yahushua, el cuerpo de Yahushua es el cuerpo de Yahushua es la vestimenta con la que nosotros vamos a entrar al reino de Yahweh. Como Yahushua nunca pecó, si nosotros creemos en él, comemos del lejem y del vino, nos hacemos uno con él, ¿verdad? Lo que representa, me refiero, el matzá y el vino, nos hacemos uno con él, y por ende cuando Yahweh nos ve a nosotros, lo ve a él, y por eso cumple las oraciones que le pedimos, nos perdona nuestros pecados, porque no ve pecado una vez que nos vestimos de Yahushua. Entonces Yahushua es la vestimenta para la vida eterna. Pero ellos no se visten de Yahushua, se visten de algo que es temporal, algo que es de este mundo, algo que es falso. Y por eso dice, sus telas no servirán para vestir. Cuando se presenten ante el trono van a estar en vergüenza.
ni de sus obras serán cubiertos. Vean eso. Lo que uno hace es lo que lo va a cubrir en la otra vida o avergonzar. Si uno hizo mal, en la otra vida va a estar avergonzado como si estuviera desnudo ante el rey. Si hizo bien, que empieza a conseguir a Yahushua y después hacer lo que él dijo, cada obra que haga viene siendo como una prenda de vestir de más honor. Entonces, los escogidos van a ser vestidos con sus obras, con su fe y demás, bueno, sus obras, que es el punto acá. Mientras que los impíos, que han hecho obras de iniquidad, eso es lo que los va a cubrir. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. ¿Verdad? Como Yahushua fue el que cumplió todos los mandamientos, por eso es lo que decía, que nos cubrimos de él. Pero obviamente la fe sin obras está muerta y por eso nosotros, una vez que creemos en él, que nos hemos cubierto de él, debemos vivir como él. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Obra de rapiña está en sus manos. Por un lado, recuerdan que lo que dijo Yahushua en Mateo 24, Lucas 17, Marcos 13, cuando dijo, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, huyan a los montes, porque les digo que ese mismo día habrán dos en el campo, uno será tomado y otro dejado, dos en la casa, uno será tomado y el otro dejado. Y los discípulos le preguntaron, ¿a dónde serán llevados? Y Yahushua les dijo, donde vean los buitres, ahí va a estar el cadáver. Entonces van a ser llevados a morir, como acaba de decir por acá, que los que coman de ellos morirán. Ahora dice, obra de rapiña está en sus manos. Por un lado, porque la doctrina que están comiendo es como si fuese rapiña, porque es muerte. Entonces están siendo como buitres, alimentándose de la mentira. Pero por otro lado, ellos mismos se convierten por sus obras en rapiña cuando terminan muriendo, y se menciona lo que acabo de decir de Mateo y Lucas y Marcos. Obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Sus pies corren al mal. No solo van hacia el mal, es que van corriendo, poniéndole bonito. Se apresuran para derramar sangre inocente. Se apresuran para derramar sangre inocente, como cuando mataron a Mashiach y cuando maten a los dos testigos. Pero vuelvo y repito, el hecho de odiar a alguien de una manera injusta se puede tomar como esto: sangre inocente. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. ¿Ven lo que les decía? Puesto que después de decir que se apresuran para derramar sangre, mencionan los pensamientos. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Por ejemplo, si alguien dice, yo quiero matar a esa persona, y no lo logra, no se va a salvar del castigo que merece por querer matar a esa persona y haber tratado, o haber querido tratar, aun si no pudo. Bendito Yahweh que protegió a esa persona para que no fuese atacado o para que no muriese. Pero la persona que quiso hacer lo que lo tenía pensado ya es culpable. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. El camino de Yahweh, Yahushua, es vida. Sin embargo, el de ellos es destrucción y quebrantamiento. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. A través del camino o los caminos por los que van, dependiendo de la doctrina, van a ser destruidos y quebrantados. Es lo único que hay en ese camino de la mentira. Verso 8. No conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Dice, Derech Shalom lo yadau. El camino de paz no conocieron. Yahushua es el camino de vida, el que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. El último, como buen pastor, viene a traer el Shalom de la tierra a través del camino de Yahweh.
los del mundo que están en estos pecados, en la mentira, creyendo en vanidad, confiando en la ilusión, no van a reconocer el camino de verdad, no van a conocer el camino de paz. Si creen en la vanidad por miedo, ¿qué van a conocer la paz si está del otro extremo? Entonces el camino de paz no lo conocen, solo conocen un camino de miedo, de incertidumbre, de vergüenza, de confusión, de oscuridad, de destrucción, de quebrantamiento. Pero el enemigo les ha hecho una ilusión de que es el camino, de que es lo mejor, ya sea porque hay plata o porque hay, no sé, depende de, ¿verdad?, la doctrina o también de la vida, porque no solo estamos hablando de personas que van a la iglesia, hay montones de personas que son del pueblo y no se consideran creyentes. Entonces, no conocieron camino de paz, no conocieron a Yahushua, no van a conocer a los dos testigos. Ni hay justicia en sus caminos, ni hay justicia ni hay juicio en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellas camine conocerá paz. Nadie que por ellas camine conocerá el shalom. Recuerdan también lo que decía Isaías al final, el 57:21. No hay shalom para los impíos, ha dicho mi poderoso. No hay shalom para los impíos, no hay paz para el impío, no hay paz para el inicuo, no hay paz para el que está en mentira, etcétera, etcétera. Y la andan buscando a través del dinero, por ejemplo. Dicen, entre más plata tenga, más paz voy a tener, porque ya voy a poder comprar todo lo que me dé la gana, pero cuando tienen ese dinero no tienen paz porque lo pueden perder o porque la gente se lo quiere robar, o montones de razones. Igual con todo lo demás, al final no encuentran paz en ningún camino de la vida, a menos de que sea a través de Yahushua, el camino de Yahweh. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, nadie que por ellas camine conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia. La gente empezó a caminar en dirección contraria a la justicia. Y por eso la justicia dijo, está bien, entonces me voy por otro lado. Porque además de que se alejaron de la justicia, también se alejó. Entonces todavía está más lejos la gente por la justicia haberse alejado. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Y por lo tanto se alejó el juicio de nosotros y no nos alcanzó la justicia. Lo cual me parece hasta más, o sea, interpretado así tal vez más importante, porque por la gente alejarse, se alejó el juicio de sus mentes. Por la gente alejarse de Yahweh, el juicio se les fue. Y al no tener juicio, no los puede alcanzar la justicia. Porque si no tienen el sano juicio, no van a poder juzgar las cosas como para saber qué es lo que es justo. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Ponen acá. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Esperamos luz y he aquí tinieblas. Vean como ahora había dicho, confían en Tohu, como en el Génesis. Esperamos luz y aquí tinieblas, como la faz de la tierra estaba cubierta de tinieblas cuando estaba desordenada y vacía. Cualquiera hubiera esperado que en Génesis 1 hubiese luz. Sin embargo, Yahweh sacó luz de la oscuridad. ¿Sí me explico? En el fin de los tiempos, según Jeremías, va a volver a suceder lo que pasó en el inicio. La tierra va a quedar desordenada y vacía, tohu vabohu, y completamente oscura por un tiempo. Porque así como cayó Samael en el inicio, va a caer Lucifer en este final. Entonces, esperamos luz y aquí tinieblas. Por otro lado, los muchos dicen creer en la luz, dicen tener la luz y por ende la esperan. Pero cuando se cumplan las cosas que dice la escritura, que no es lo que ellos esperan por las doctrinas falsas, se van a dar cuenta que están en tinieblas. En entendimiento
pura oscuridad, porque no van a comprender nada de lo que pasa. ¿Por qué está pasando esto? Debería estar pasando lo otro. Ya nos deberían haber recogido en el rapto. O sea, todo lo que dicen las doctrinas, cuando empiecen a pasar los sellos y las trompetas, la mayoría de los muchos va a entrar en un, bueno, no voy a decir pánico, pero alguno que otro. Y bueno, o sea, digo, no voy a decir pánico por el hecho de la palabra de pan, ¿verdad? No les quiero enviar el espíritu de pan a ningún cristiano, pero o sea, sí les va a dar mucho miedo, sin duda. No van a tener paz por el camino en el que han andado. Quebrantamiento de corazón cuando digan, ¿y por qué el ídolo no salvó? ¿Verdad? Obviamente no le llaman ídolo, pero María, el crucifijo y todo eso. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Esperamos luz y aquí tinieblas, como esperaron al Mesías y llegó el anticristo. Resplandores, como el resplandor del sol de justicia, y andamos en oscuridad. Curioso andamos, porque resplandor como el sol de justicia, que es el buen pastor, el que guía por dónde ir, pero andan en oscuridad, no saben por dónde van, como si no hubiera sol, como si no hubiera luz, como si no hubiera buen pastor. Me refiero a como primero y último, pues lo negativo. Resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como los ciegos. Palpamos la pared como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. Vea que dice como los, ¿verdad? O sea, sí tienen, ¿verdad? Y lo digo porque mucha gente lee esto y dice, no, yo ando bien, mi vista está bien, yo esto lo uso solo para descansar la vista. ¿Verdad? Solo porque no andan así. Y no se dan cuenta que espiritualmente es a lo que se refiere. Así como uno ve a un ciego, que yo he dicho, una vez me pregunté yo, diciéndole al padre, que por qué, bueno, se puede decir lo mismo para todo, pero un día pregunté por los ciegos, que por qué existen los ciegos, ¿verdad? Que por qué Yahweh hizo ciegos, y igual sordos, igual mudos, y no entenderíamos lo que es andar por la vida sin poder ver si no existieran ciegos. Entonces, a través de un ciego que lo vemos luchando para andar por la vida, podemos entender cómo la mayoría de la gente anda igual o peor, porque ellos se acostumbran, los otros no saben que andan ciegos, por la vida espiritual y andan así. Como dice acá, palpamos la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos, por haber seguido la mentira, por haber seguido a Samael, por ejemplo, que es el poderoso ciego, o el poderoso de los ciegos. Falso, ¿verdad? Los ciegos espirituales, ¿no? Entonces, como los que no tienen ojos, por eso Yahushua decía, el que tiene ojos para ver que vea, que tiene oídos para oír que oiga. Y era porque la gente, a pesar de verlo, no lo reconocía, a pesar de oírlo, no le entendía. Pero de fijo, toda esa gente que lo veía y no lo reconocía, lo oía y no lo entendía, decía, uy, qué lindo que habla, ¿verdad? O, uy, qué juega este hombre. Y decían, cuando decía, todos los que tenemos para ver que vean, oídos para oír que oigan, todos esos ahí dirían, es que está hablando, todos tenemos oídos, 2 ciegos hay ahí, ya los sanó, entonces, ¿qué está hablando? Todos tenemos ojos, ¿de qué está hablando? Y eso mismo, o sea, ese pensamiento muestra cuán ciego espiritual se encuentra. Entonces, palpamos la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. ¿Verdad? Por un lado, el último viene como ladrón en la noche, porque viene en el fin de los tiempos. Pero Yahweh dijo que viene como ladrón en la noche para los que están así, en la oscuridad, como ciegos. Porque el último, en lo que respecta a los últimos 7 años, como un día, es el sol de justicia que aparece los primeros 3 años y medio. Entonces va a estar el último predicando en lo mejor del ministerio, el mediodía, y la gente va a estar como si fuera medianoche, espiritualmente. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche, ¿verdad? Más con Yahushua, que Yahushua vino en el 4.º milenio. De 7 milenios es cerca del medio.
Bueno, sí, el cuarto sería el medio, pero me refería de 4000 años al final y después 3000 años. Tachado para acá. Pero el 4000 estaría en el medio, como en la menorá del Shemesh, ¿verdad? Por eso Yahushua vino en la mitad y al mediodía la gente estaba a oscuras porque no le reconocieron. Entonces, tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como están los muertos. Como dijo Yahushua de los fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Decían ser los líderes de la fe, los más creyentes, los más entendidos, pero en realidad eran tumbas, solo huesos, esperando ser enterrados. Entonces, estamos en lugares oscuros como están los muertos. Todos nosotros gruñimos como osos. Todos nosotros gruñimos como osos. Gemimos lastimeramente como palomas. Es el espíritu de víctima, lastimeramente. Todos nosotros gruñimos como osos. El oso, ¿verdad? Es fuerte, destructor. Como imperio representa a Persia, que se convirtió en Irán, que ahorita estaba amenazando a Israel. Y, ¿verdad? Los osos o una osa cuando se le pierden sus hijos es de lo peor. Y me imagino los gruñidos ahí. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos lastimeramente como palomas. Dice aquí, el arrullo de la paloma sugiere la idea de una gran aflicción. Esperamos justicia, mas no la hay. Salvación, pero se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. Entonces, esperamos justicia, mas no la hay, salvación, pero se alejó de nosotros. Último y primero. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, como los últimos 2000 años, la apostasía. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Vean qué curioso cómo Yahushua vino a pagar por los pecados. Después dice, nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Como los dos testigos vienen a dar testimonio de esa rebelión. Y la prédica de los apóstoles y en sí la prédica de todos para aquellos que los rechazan funciona como testimonio en contra. Y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos bien nuestros pecados. El rebelarse y negar a Yahweh. Vean, aquí está diciendo los pecados. El rebelarse y negar a Yahweh. Negar a Yahweh como el que dice que no lo quiere llamar por su nombre, como el que dice que ese no es su nombre, como el que dice que eso no importa, o obviamente los que dicen que él no existe, o los que dicen que otro es el poderoso. Entonces, el rebelarse y negar a Yahweh, el volverle la espalda a nuestro poderoso, ¿verdad? Para ir en dirección contraria, para ignorarlo y demás. El hablar calumnia y rebelión. Vean cómo Yahweh una y otra vez menciona la importancia y el cuidado que debemos tener con lo que hablamos. El hablar calumnia y rebelión. Y el concebir y proferir de corazón palabras de mentira. El concebir, una vez más, como cuando entra una palabra que es una semilla en el corazón, y proferir de corazón, porque no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, porque sale del corazón, del tesoro del corazón. Entonces, y el concebir, se siembra una palabra,
Y proferir de corazón, lo que se sembró en el corazón sale por la boca. Palabras de mentira. Y proferir de corazón palabras de mentira. Y vuelvo y repito, en lo que respecta a la palabra de verdad, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero ellos conciben y profieren de corazón palabras de mentira. 14. El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia. El derecho se retiró, como cuando Yahushua vino y se fue a la derecha del Padre, se retiró y todo el mundo estaba esperando que estableciera el reino y demás. El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia. El último que viene para traer la justicia no sale de Israel, sale de las tierras lejanas de Israel o a la distancia. Y obviamente se refiere a cómo están lejos de la justicia, no la pueden alcanzar. El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia. Porque la verdad tropezó en la plaza. Oigan, la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Qué curioso que hoy en día hablan de equidad, equidad, equidad. Y es lo que menos hay o lo que menos buscan. Es una mentira, pero utilizan esa palabra o palabras similares para engañar a la gente. Porque equidad es bueno. O sea, es buena, la equidad es buena, obviamente. Pero le dan ese nombre o esa palabra a cosas que no lo son. Y así la gente termina cayendo en trampas por utilizar términos que no deberían utilizar para la vanidad. El derecho se retiró, la justicia se puso a distancia porque la verdad tropezó en la plaza. Y a Yahushua HaMashiach, la verdad, lo mataron. Y el morir es como tropezar. Obviamente Yahushua no tropezó en el sentido de pecar. Me refiero como caer, morir, cayó el cuerpo cuando lo enterraron. Recuerdan que en Apocalipsis vemos que a los dos testigos los matan en la gran plaza de la ciudad que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Sus cadáveres, verso 8 del 11, estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro soberano fue sacrificado, donde la verdad cayó en la plaza. Entonces dice, la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Qué curioso que el otro que llegó con Yahushua fue Juan el Bautista y ya lo habían matado. No pudo llegar. Obviamente también se refiere a que en el juicio no hicieron justicia, equidad. La verdad fue detenida. Recuerdan que al último que viene como la segunda venida siendo enviado por la verdad, los van a detener a los dos testigos. El último como la segunda venida, lo meten preso por 10 días. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. A los dos testigos los meten 10 días a la cárcel, repito. Van a detener a la verdad, pero vean qué curioso que, bueno, también donde dice lo anterior, el derecho se retiró, la justicia se puso a distancia porque la verdad tropezó en la plaza. Entonces van a matar a los dos testigos en la plaza después de haberlos detenido y puestos en prisión por 10 días. ¿Sí está claro? Por otro lado, si vemos el tropiezo en la plaza como muerte, eso sería el primero, pero después vuelve a aparecer y lo meten preso. ¿Sí me explico? La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. El testigo como Moshe es hijo pródigo, es como el hijo pródigo, por ende sale del mal. Y como dice aquí, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. A pesar de que se aparta del mal, el enemigo lo acusa y lo meten en prisión acusándolo de quién sabe qué para matarlo. Y también mostrando cómo a muchos de los que buscan a Yahweh y por ende se apartan del mal, les pasan cosas que parecen ser negativas, ¿verdad? Pero todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Pero puede ver que haya alguien que por X razón lo meten en la cárcel sin haber hecho nada y le diga a Yahweh, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí?
y quizá por estar reclamando, quejándose, no se dé cuenta que quizá ya, bueno, que quizá no, que Yahweh lo puso ahí para llevar a cabo una misión, como por ejemplo salvar todo el pabellón o algo así. Solo Yahweh sabe. Y para eso metió a Pablo en la cárcel, para eso metió a Pedro en la cárcel. Entonces, bueno, los apóstoles en la cárcel. Entonces, vean cómo dice, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Después de Yahweh ver cómo mataron a Juan el Bautista y a Yahushua, después ver cómo matan a los dos testigos, va a ser suficiente. Esto lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. La verdad está velada y la insensatez se ha apartado de nuestra mente. Que se parece mucho a lo anterior, me parece. Mira, como la verdad está escondida atrás del velo, como en el lugar purísimo, como atrás en el rostro de Moshe. Y lo otro también, lo que decíamos de por el pecado, que se alejó el juicio en sí del pueblo. Dice el verso 16. Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Vean este verso, poderosísimo, ya vamos a ver un verso con el que se conecta. Vean como acaba de decir después de la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Se puede ver como la misma persona, pero se puede ver como los dos testigos. La verdad detenida, el testigo como Moshe. El que se alejó del mal, puesto en prisión, el testigo como Eliyahu. Esto lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho, cuando los acusan y los matan. Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Yahweh se maravilla en el sentido de que se sorprende de ver que no hay nadie que defienda a los dos testigos, así como no van a defender a los 144,000, así como hoy en día no defienden al que tiene la razón, no defienden al que no quiere usar mascarilla, no defienden al que no quiere ponerse la vacuna, defienden al que miente, defienden las noticias, defienden al doctor que mata, etc. Pero vean en Isaías 63, Isaías 63, leo rapidísimo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Se refiere a Yahweh, pero el profeta no lo puede reconocer porque viene vestido como un gentil, de rojo, como un pecador, hijo pródigo, el último, que viene como gentil, así como Jacob se vistió de Edom, su hermano Esaú. Este, vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder, porque viene como un rey, como un gibor, como un guerrero valiente. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Yo, verá Yahweh, el que hablo en justicia, va a predicar como el buen pastor, grande para salvar a través de Yahushua, que ya se habría manifestado para el fin de los tiempos. ¿Por qué es rojo tu vestido?, le pregunta el profeta, y tus ropas son como las de el que ha pisado en un lagar, el lagar de la ira de Yahweh de Apocalipsis 14, cuando los muchos van a ser echados. Ahí. He pisado yo solo el lagar de los pueblos, oigan, de los pueblos nadie había conmigo. Los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, oigan, ese es el verso. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Vean cómo es Yahweh en la tierra, puesto que dice que necesita a alguien que lo sostenga. Pero se maravilla de que no hay nadie en el mundo. Miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Yahushua es el brazo, el último es la mano, por ende me salvó mi propio brazo. Se refiere a que Yahweh viene en el final y es salvado por el que vino de primero, Yahushua, él mismo. Porque él dice, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Yo soy el primero y yo soy el último. Entonces, como Yahweh vio que en el futuro se manifestaría de X razón, de X manera, Yahweh dijo, tengo que ir antes para salvarlo, para cumplir algo específico, para después poder cumplir esto. Por eso se da un complemento entre la primera y la segunda venida. Pero ahí vean, miré y no vi quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Ahora vuelvo al 59, 16.
Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Vean cómo se parece. Y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Bendito Yahweh. Vean qué perfecto este verso porque confirma el del 63. Vimos ahí, lo salvó su propio brazo, ¿verdad? Cuando viene vestido de rojo, como la mano. Lo salva el sumo sacerdote cuando viene como rey, etcétera, etcétera. Aquí está diciendo lo mismo. Es el mismo verso, unas pocas diferencias, y las diferencias lo hacen todavía más revelador por el hecho de que le agrega luz. Vio que no había nadie, y Yahweh desde los cielos, viéndose en el último, estando en prisión, vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo. O sea, se salva a sí mismo. Significaría eso en lo más lógico. Pero en lo que respecta lo espiritual y lo que representa cada símbolo de la escritura, el brazo es la primera venida de Yahushua. El último es la mano. Entonces lo salva el primero al último. Porque todo lo puedo en el Mesías, que me fortalece como el brazo fortalece a la mano. Entonces, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. En hebreo dice, y vio que no había hombre. Que verá, con lo que, la forma que lo ponen acá, se puede entender como, y vio que no había hombre que lo defendiera, vio que no había nadie que estuviera con él, por eso ponen que no había nadie, pero la forma en que está escrito, vio que no había hombre, muy particular, porque nos devuelve otra vez al Génesis. Ahora vimos Tohu, confían en Tohu, por eso están en oscuridad, como la tierra estaba en oscuridad, cuando Yahweh sacó la luz de la oscuridad, ¿verdad? Y ahora dice, y vio que no había hombre. Por un lado, como dije, Jeremías profetiza que lo que se dio en Génesis va a suceder otra vez. Y él dice, y estaba desordenada y vacía, en oscuridad, y no había hombre. Esos tres factores que dice Jeremías, que vemos en Génesis, los vemos igual acá. Porque se va a repetir y porque en el sentido espiritual, el hombre fue hecho en el sexto día. Entonces cuando el último viene para convertirse en el hijo del hombre, el hijo de Adán. Pero la representación del ejemplo, siguiendo a Yahushua obviamente, el ejemplo del ser humano, porque hasta este momento, digamos, el quinto milenio y el sexto sería donde se hicieron las bestias, los animales, y de último viene el hombre. Entonces sería también en cierta forma como si estuviese diciendo, y no había hombre. ¿Por qué? Porque todos se comportan como animales, todos se comportan como bestias, siguiendo la mentira, siguiendo a la bestia, las doctrinas falsas. Entonces dice, vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Entonces, como el último cree en Yahushua, su fe lo va a afirmar, o sea, Yahweh lo resucita por eso. Pues de justicia se vistió como de una coraza. Vean qué particular, porque la escritura dice, a partir de que Yahushua vino, nos damos cuenta, se nos revela que estamos en una guerra espiritual, como lo vemos en Efesios, contra principados, potestades, autoridades, y que el reino sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan, y etc. Con esto que dice acá, pues de justicia se vistió como una coraza. En Efesios vemos la armadura, pero repito, la guerra empezó, o al menos sabemos que estamos en guerra hasta que Yahushua vino, porque él dijo, no piensen que yo vine a dejar paz, yo vine a dejar una espada, división. O sea, a través de Yahushua empieza la guerra y él es la espada con la que peleamos contra entidades que no quieren que nos salvemos. Entonces Yahushua vino para ser la espada, y se podría decir la armadura, pero él no vino a pelear con la armadura, él es la armadura, porque vemos en Efesios el yelmo de la salvación, porque el que confiesa con la boca, que está en la cabeza, recibe la salvación, el nombre del Padre y del Hijo en su mente, en su frente, como vemos el sello del poderoso vivo en Apocalipsis 14 y 7. Entonces, el yelmo de la salvación, la espada es la palabra de Yahweh, el nombre del Hijo Yahushua, según Apocalipsis 19:13. El escudo es la fe, la coraza es la justicia, el cinto es la verdad, las sandalias son el celo por llevar las buenas nuevas.
Y aquí vemos que empieza a decir lo mismo, porque se está refiriendo al último que viene, como dije ahora, poderoso Gibor, como un guerrero valiente, porque se viste de Mashiach, la armadura, para pelear contra Satanás, como cuando Jacob peleó contra Elohim y lo venció en Génesis 42. Y similar a como David mata a Goliat. Y digo similar porque David no llevó armadura física, pero sí llevaba una espiritual, y ese es el punto. Con el último se cumple así, porque no va a ser por apariencia, no va a ser por vanidad, no va a ser una armadura literal o no va a estar en el ejército, va a ser una armadura espiritual, la fe en Yahweh. Ese era el escudo que protegía a David. Entonces dice acá, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura. Vean eso, qué perfecto, porque la escritura dice, la venganza es mía, yo pagaré. Entonces nadie tiene permitido vengarse. Pero del último dice que se viste de venganza. Y en Isaías 63 vimos el 4, porque el día de la venganza está en mi corazón. El año de mis redimidos ha llegado. Entonces no es como que él se vaya a vengar de sus enemigos. No es como que se va a andar vengando por la vida de todos los que le hacen un daño, no. Él mantiene la venganza de Yahweh, pero Yahweh manifiesta la venganza de él a través de el último. Entonces la venganza de Yahweh está en su corazón. Se viste de venganza porque se viste para ir a hacer guerra contra los enemigos de Yahushua. Por eso en Salmo 110 Yahweh dice, a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Por eso Yahweh dice que viene como un guerrero, como un gigante, como un Gibor. Entonces, tomó ropas de venganza por vestidura, porque la primera venida vino en Shalom, vino con amor, vino como cordero, vino como sumo sacerdote. Ahora viene como rey, por eso viene vestido de rojo, lleno de sangre, porque viene a hacer venganza, como David, que era guerrero. Con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como con un manto. Se cubrió de celo como con un manto. Yahweh dice en Éxodo 34:14, porque soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso. Primera y segunda venida. Por eso el último viene y se viste de celo, porque viene enojado para hacer venganza contra los que se rebelan contra Yahushua, que es la verdad. Entonces se viste de celo porque le da celo por Yahweh, está celoso por la verdad, celoso por Yahweh. Entonces por eso se viste de venganza y se enoja, por eso viene enojado, está claro. También la escritura vemos muchas veces que Yahweh dice, el celo de Yahweh hará esto, el celo de Yahweh hará esto. Y ahí vemos como el último se viste del celo. Y se cubrió de celo como con un manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Claramente a los enemigos de Yahweh, los adversarios de Yahweh, como dije ahora, ¿verdad? Que el último no se va a vengar de sus enemigos personales, o de si alguien le hace algo malo en la calle, ya me voy a vengar y tengo permiso. No, ese no es el punto. Es el que Yahweh lo utiliza para vengarse él de sus enemigos a través de el último. Y por otro lado, lo que dije ahora de que Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces son los enemigos de Yahushua porque Yahushua es la verdad y ellos odian la verdad. Y porque Yahweh está muy por encima de todo como para tener enemigos. ¿Sí me explico? Un enemigo tendría que tener alguna similitud y cero. Entonces, en realidad son los enemigos del pueblo, son los enemigos de la humanidad, son los enemigos de Mashiach, o sea, de la verdad, de la sabiduría, del entendimiento, y por eso son enemigos del primero y el último. Yahweh dice, yo soy el primero y yo soy el último, por ende son sus enemigos. Entonces, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Dar el pago a sus adversarios. ¿Verdad? Como cuando ya se acaba el día o ya se acaba el trabajo, se da el pago. Por eso esto sucede hasta el fin de la historia. Y temerán desde el occidente
el nombre de Yahweh. Vean qué perfecto. ¿Y por qué lo dice ahí? Así. Temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, porque se va a vestir de celo, como el poderoso celoso, cuyo nombre es celoso, y va a venir de lejos de Israel, o sea, del occidente. Y por eso dice acá, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh. Una vez que ya se haya manifestado como el último, con venganza, ahora ya le van a temer en el occidente. Dice, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas. Otra. Pero recuerdan lo de las costas. Se pueden ver de varias maneras. Por un lado, la costa siendo la arena que está al lado del mar, siendo el mar las naciones, y la arena Israel, que Yahweh dijo que multiplicaría como la arena del mar, e igualmente Israel, que se encuentra esparcido por los 4 ángulos de la tierra, que son el mar, las naciones. Por otro lado, también se puede ver como los creyentes o grupo de creyentes que hayan en cada nación del mundo son como una isla en medio del mar. Entonces Yahweh va a dar el pago a sus adversarios, a los impíos, les va a dar su merecido. Y obviamente a los justos, a los que esperan, porque dice que las costas esperan a Yahweh. Eso querría decir la recompensa, ¿verdad? Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh. Aquí muestra cómo la primera venida sería en el oriente, la segunda venida en el occidente, para revelar su nombre, como Yahushua lo dijo en Juan 17, que ya había revelado su nombre y lo volvería a hacer. Y como vemos en otras montones de partes de la escritura, que Yahweh lo haría en el fin de los tiempos, en el occidente. Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su estima, ¿verdad? Yahushua dijo, yo soy la luz del mundo. Él salió del oriente, que es donde nace el sol. Y desde el nacimiento del sol su estima. Ya la estima hace alusión al reino, entonces ya cuando el reino se haya establecido en la tierra, que van a honrarlo en oriente y occidente. Curiosamente Yahushua dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Pero aquí menciona nombre con el occidente. Y el último viene como sol de justicia. Y dice nacimiento del sol, su estima. Y el último viene a traer la estima de Yahweh. Entonces hay varias conexiones ahí. Dice, porque él vendrá como un río encajonado. Bueno, el represado sería como cuando de repente se suelta lo que está sosteniendo el agua y se viene ese montón de agua. Viene encajonado. Entonces, vean esto, porque él, ¿verdad? El último, Yahweh como el último, vendrá como un río encajonado. No como un rito chiquitico, un vado, arroyo, sino como una represa que de repente se suelta y viene, destruyendo todo, ¿verdad? A su paso. Entonces, viene con el agua de vida, que es Yahushua, pero viene enojado, y es mucha el agua, por ende va a ahogar a más de uno en la doctrina, porque no tienen el brazo para nadar, que Yahushua. No, nada más dice porque vendrá como el río. Entonces ahí me imagino que deducen que va a ser el malo porque el hecho de que va a estar dura la cuestión, ¿verdad? Pero ahí viene hablando de Yahweh todo el rato. Y quizás que no quieren que venga Yahweh enojado. Pero no dice enemigo. Sí, impelido por el soplo de Yahweh. Ahí lo ven como si, ¿verdad? Ellos lo ven como si Yahweh le permite al enemigo o Yahweh hace que el enemigo haga lo que hace. Y o sea, obviamente eso sí es cierto, pero en este verso no es, hasta el momento no estoy viendo que venga el enemigo. En un segundo. ¿Vendrá la aflicción o vendrá el adversario, el opresor, o vendrá una piedra muy fuerte? Porque la palabra tzar, de donde viene tzur, que es tiro, una roca. Entonces, por lo que dice de Tiro, obviamente sí es el enemigo. ¿Verdad? Tiro representa al enemigo, a Satanás. Y en ese caso haría alusión a cuando Satanás se haga pasar por el Mesías. De hecho, sí, voy a tener que verlo de las dos maneras. Entonces, en la positiva primero, ya lo habíamos visto en la positiva, ¿verdad? Como si fuera Yahweh viniendo como enemigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Entonces, para el mundo, Yahweh va a ser su enemigo cuando se manifieste, por eso lo van a querer matar. ¿Está claro? Entonces, en lo positivo, sería Yahweh a quien van a ver como enemigo. ¿Recuerdan lo que leímos de Rashi, que decía que Yosef era el Satán de Esaú?
Entonces el adversario de Esaú es Yosef. Entonces para Esaú, Yosef es un Satán. El último viene como ladrón en la noche, entonces lo van a ver como un Satán. Como dijeron que Yahushua hacía todo por Belcebú. Entonces se podría ver así que el último viene como la roca, Tsar, como aparece ahí, que se desprende de la montaña en el cielo de Daniel 2 y que baja y golpea el reino, el imperio que se cae y se vuelve un reino en la tierra. Entonces se puede ver como eso. Entonces cuando viene esa piedra va a destruir el imperio del mundo, los del mundo lo van a ver como enemigo, como opresor, porque está oprimiendo lo que tienen en la mente. Pero en el sentido negativo, si vemos Sar como adversario del pueblo verdadero, si vemos Sar como Tsur, Tiro, que representa a Lucifer, entonces sería cuando se manifieste el falso Mesías, como en Tiro aparece Lucifer, o sea, representado por el rey de Tiro. Y curiosamente vemos en Apocalipsis 12 que el dragón, una vez que caiga a tierra como serpiente, va a salir un río de su boca que va a tratar de ahogar a los escogidos. Y que Yahweh va a darle alas de águila a los escogidos para que huyan al lugar preparado, mientras que la descendencia, los que guardan el testimonio y los mandamientos de Yahweh, pero no tienen el nombre, son los que van a terminar tragándose ese río, por decirlo así, porque son la tierra que se abre y se traga el río. Entonces ahí se conectaría eso claramente, ¿verdad? Donde dice, porque el enemigo o porque la roca vendrá como un río encajonado. Cuando el falso Mesías se manifieste, va a salir un río de su boca para tratar de matar a los escogidos, como lo vemos en Apocalipsis 12. Pero espero haya quedado claro lo otro, si vemos Tsar como positivo, por el hecho de que van a ver a Yahweh como negativo. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, porque él vendrá como un río encajonado. Aquí dice impelido por el soplo de Yahweh, pero lo abatirá el espíritu de Yahweh, que ahí sería, ¿verdad? O sea, si estamos viendo la negativa del falso Mesías, se va a manifestar, pero obviamente el espíritu de Yahweh lo va a vencer. La escritura dice que el espíritu de Yahweh va a destruir al impío, a Satanás, el falso Mesías. No va a ser destruido con ejército o con armas o con fuerza humana, va a ser destruido con la Ruach HaKodesh, con el espíritu de Yahweh. Entonces, si lo vemos así, como decíamos, el enemigo vendrá como un río encajonado, como Apocalipsis 12, pero lo abatirá el espíritu de Yahweh, como lo vemos en los demás profetas. Si vemos esto como él vendrá como enemigo del mundo, como la roca que se desprende del monte celestial, lleno de agua de vida, pero es demasiada, por ende muchos no lo van a poder soportar, siendo impulsado por la Ruach HaKodesh. Sí, dice, el espíritu de Yahweh levantará bandera, con él o contra él. O sea, digo yo por la palabra es bo, que puede ser con él o puede ser en contra de él. Por eso, se puede ver como enemigo, entonces el espíritu se levantará en contra, levantará bandera en contra, y como sabemos la bandera del espíritu es Yahushua, el estandarte que vemos en Isaías 11 y otras partes de la escritura. Entonces Yahushua es el estandarte, es la bandera. La Ruach levanta bandera, Mashiach, quien vence al enemigo que viene a destruir, como un río. La otra forma de verlo, Yahweh levanta una bandera que es Yahushua, quien salva al último, y es su nación por la que viene a pelear, ¿verdad? Como cuando viene una, digamos, más que todo en las películas donde uno ve las guerras de reyes contra otros y cosas así, que todos venían con su estandarte o con su banner, su bandera, para saber quiénes eran, y cuando venían a pelear ahí venía la bandera, y de hecho la bandera les daba a ellos, les da aliento, como por esa bandera vamos a ir a pelear. Entonces la gente decía, por ese símbolo, por esto, por lo otro, iban y se mataban. En el caso nuestro, nuestra bandera es Yahushua. Entonces sería como que la Ruach levanta bandera para el último que viene a vencer en la guerra. ¿Está claro? Y repito, esas dos interpretaciones por la razón de que hay dos traducciones y que viéndolo en hebreo se podrían ver ambas versiones en realidad. Y vamos a ver si tal vez con este 20 se... Dice, vendrá el Redentor a Sión. Eso podría ser continuación. O podría ser una vez que se deshaga el impío, vendrá el Redentor a Sión. O sea, ambas son reales, ambas las vemos en la escritura. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se vuelvan de la iniquidad en Jacob.
dice Yahweh, o sea, vendrá el Redentor a Sión, el Redentor vendrá a los escogidos. Apocalipsis 14, en la cosecha, los 144,000 redimidos de este mundo son reunidos en Sión con el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh, como los muchos, a los que se arrepientan de su pecado. Y este será mi pacto con ellos. Recuerden que Yahushua levantó la copa y dijo, este es el nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Y el último viene a confirmar ese pacto con su prédica y su muerte. Y este será mi pacto con ellos, dice Yahweh. Mi ruach que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Yahweh lo ha dicho desde ahora y para siempre. Así es. Entonces, y este será mi pacto, ¿verdad? Yahweh promete, mi espíritu que está sobre ti, el espíritu que estaba sobre Yeshayahu, ¿verdad? Isaías. Este será mi pacto con ellos, dice Yahweh, mi espíritu que está sobre ti, la Ruach HaKodesh, que trajo Yahushua con su muerte y resurrección, y mis palabras que puse en tu boca, como la escritura dice que no debemos pensar, o sea, si nos mandan a concilios y cosas así, no debemos pensar en qué debemos hablar, porque el espíritu llenará nuestra boca y él nos dirá qué decir. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Yahweh lo ha dicho desde ahora y para siempre. Y eso lo vemos que se cumplió cuando Yahweh dejó la Ruach HaKodesh. Y se cumple con aquellos que creen en Yahushua, como dice Juan 14:26, que a través de su nombre viene su espíritu. Y como dice la primera carta de Juan, bueno, las cartas de Juan, a través de ese espíritu es que entendemos la escritura. Yahweh nos enseña todas las cosas.